Bueno, hoy vamos a hablar un poco, yo puse este entorno para hablar de un tema que a la gente le fascina y el tema de hoy son los portales dimensionales. Nosotros hemos tocado aquí en el programa, pero hoy le vamos a dar también una vuelta de tuerca un poco histórica de cómo esta versión convive con la realidad y los medios de prensa, la información oficial hace muchos años ha querido tapar un poco esta realidad que hoy la física, desde la astrofísica y desde la física de la mecánica cuántica, la famosa teoría de las supercuerdas o de las cuerdas M, hoy ya no descarta de plano, como antes se consideraba casi una herejía científica, hablar de una dimensión desconocida, de un desdoblamiento del espacio-tiempo. Entonces yo hoy voy a empezar contando dos casos famosos, muy conocidos, bueno, conocidos en el mundo del estudio de las desapariciones, que hicieron a muchos científicos intentar analizar el contexto de lo que es un portal dimensional. El primer caso que vamos a contar hoy se refiere a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, recordemos uno de los conflictos más crueles de la historia, ¿no? Con 16 millones de muertos, incluyó un hecho, un evento inédito, curioso y poco conocido, o poco divulgado, mejor dicho, que fue la batalla o el enfrentamiento de Galípoli. Recordemos que los aliados estaban tratando de invadir Turquía y entre el mar Egeo y el mar Negro hay un estrecho, ¿sí? Y en el medio se aloja un mar pequeño que se llama Mar de Mármara. Bueno, el grupo de los aliados, ustedes se acuerdan, Rusia, Francia, Gran Bretaña, estaba tratando de combatir contra el famoso también triple eje, Alemania y Austria-Hungría. Y aquí sucedió una batalla donde pasaron hechos inexplicables. El primer batallón del quinto regimiento de Norfolk, que era una unidad inglesa, desapareció completa sin dejar rastro alguno en agosto de 1915, mientras trataba de asaltar una posición turca allí en la zona de Galípoli, repito, en el estrecho que da paso al mar de Mármara, en la zona bien llamada Anafarta, durante la ofensiva de la famosa batalla de Galípoli. Bueno, el 21 de agosto de 1915, al sur de la bahía de Suila, 22 soldados neozelandeses pertenecientes al cuerpo de ingenieros observaban desde una posición elevada cómo tropas de un comando QANS, es decir, un comando unido de Australia y Nueva Zelanda, estaban tratando de llegar a un lugar que se llamaba Cota 60. A media mañana, una densa nube en forma singular descendió hasta cubrir el lecho seco de un río cercano, y en ese momento se le unió a este comando de neozelandeses y australianos un batallón inglés, ya que imaginaban que iba a ser bastante difícil la batalla, para avanzar, que fue este famoso batallón del quinto regimiento de Norfolk. Bueno, los 267 soldados británicos continuaron su marcha, entraron a esta nube, o niebla podríamos llamarlo, pero no salieron nunca más de allí. Hasta que se vio desaparecer al último de los soldados ingleses, y esto lo confirmaron los neozelandeses que estaban a 2.500 metros en un puesto de avistamiento, analizando el devenir, digamos, de lo que iba a ser la contienda. Hasta el momento, repito, que el último soldado inglés entró a esta famosa niebla, no se vio más nada. Esa niebla se elevó suavemente para alejarse poco a poco en dirección contraria al viento. Bueno, 3 soldados neozelandeses relataron el incidente 50 años después, en la revista Spaceview del año 1965, una revista que luego desapareció y por supuesto no se pudo dar el paradero de los 3 soldados, nunca más se los encontró, y casualmente la revista Spaceview quebró. Es decir, no hay forma de corroborar si esta información
este testimonio, no la información, el testimonio sí fue corroborado, pero el testimonio dado por los 3 testigos oculares fue real o no. La historia del famoso batallón perdido, obviamente llevó otro testigo, los turcos, porque terminada la rendición de Turquía, que sucedió en 1918, lo primero que hizo el gobierno británico fue pedir oficialmente la devolución de los prisioneros, supuestamente vivos, los 267 soldados ingleses, o la devolución de las pertenencias de los cadáveres si eran que hubieran sido muertos. ¿Cuál fue la respuesta del comando turco? Nosotros no peleamos con ningún 5º regimiento de Norfolk, simplemente nunca los vimos llegar. Bueno, si bien las versiones se mezclaron y muchos dicen que los turcos acribillaron, exterminaron y ocultaron los rastros de los 267 ingleses, lo que sí podemos decir es que los testigos, los 3 neozelandeses, declararon que la niebla que se había formado tenía una forma particular. Era densa, pegada al terreno, tenía forma ovalada, de aspecto extraño, reflejaba un brillo metálico y no se movía a pesar de que el viento que soplaba en ese instante era de 8 kilómetros por hora. La nube tenía, según los testigos, 265 metros de longitud. A pesar de que el día estaba despejado, había sol y no había más nubes en el cielo. Bueno, obviamente también hay documentos oficiales. El general Hamilton de las fuerzas aliadas, el general inglés, en documentación oficial declaró que lo que pasó con el regimiento Norfolk fue una cosa verdaderamente muy misteriosa, y añadió: nunca supimos más nada de ellos, ya que no los vimos regresar, ni siquiera sentimos el ruido ni de las balas ni de las municiones. Bueno, este famoso caso donde un regimiento completo de neozelandeses, australianos y británicos desaparecieron, no es el primero y el último en casos de contiendas, pero sí fue tal vez el más documentado, sobre todo porque verdaderamente los turcos fueron posteriormente investigados y existen documentos donde ellos nunca tuvieron un enfrentamiento con ese regimiento. Obviamente el segundo caso más notorio, que da cuenta de algo raro, de una desaparición espacio-temporal, es lo que da origen a la famosa leyenda, ya no leyenda, diríamos acreditada experiencia del famoso Triángulo de las Bermudas. Nos estamos refiriendo a la zona del Mar Caribe, un triángulo geográfico que tiene aproximadamente 1,1 millón de kilómetros cuadrados, y sería un triángulo que se posaría entre Miami, Puerto Rico y, por supuesto, las famosas Islas Bermudas. Estamos hablando de una ruta aérea de la más transitada, porque recordemos que la mayoría de los aviones que hacen su viaje este-oeste hacia Estados Unidos y México suelen navegar por el Caribe. Además, el Caribe, una zona turística, no en este momento, pero turísticamente de las más visitadas del mundo. Bueno, el caso más controvertido y obviamente certificado fue el que dio origen a los sucesos extraños, a los fenómenos extraños que sucedían allí. Estamos hablando del famoso vuelo 19 del 5 de diciembre de 1945, donde 5 aviones TBM Avenger, que eran aviones bombarderos de las Fuerzas Armadas, despegaron del aeropuerto de Fort Lauderdale, al norte de Miami, a unos kilómetros al norte de Miami, para hacer un vuelo de rutina hacia las Islas Bahamas. Llevaba combustible para recorrer 1.800 kilómetros y desaparecieron los 5 aviones a los solo 120 kilómetros de iniciado el vuelo. Era un día claro, nuevamente se repiten las características, pocas nubes, pero casi 2 horas después del despegue, el piloto que dirigía el avión insignia de estos 5 pilotos se puso en contacto con la base para reportar dificultades, desorientación, alteración de la brújula,
Es más, hubo hasta como una especie de incidente porque dos de los aviones, viendo que el piloto insignia estaba desorientado, hicieron un giro para volver a continente, viendo que el resto de los aviones se estaba alejando de la costa. Lo cierto es que las últimas declaraciones percibibles del piloto advertían de la aparición de una niebla espesa, de color metálico, que no les permitía ver el mar, que les producía desorientación. Estas fueron la última comunicación con el piloto. Bueno, se dieron del radar. La Armada envió obviamente un hidroavión de reconocimiento al instante, que también desapareció después de despegar. Es decir, 6 aviones, los 5 bombarderos TBM Avenger y el hidroavión que se envió de rescate, repito, el 5 de diciembre de 1945, con 27 personas a bordo en total, desaparecieron sin dejar rastro alguno. Más de 3.000 aviones y más de 30 barcos participaron de las labores de rescate, obviamente para encontrar restos humanos, restos de fuselaje, señales de combustible que deberían haber quedado en el agua, o cualquier otro rastro que diera un indicio cierto a la desaparición de estos 5 aviones bombarderos y del hidroavión. Imagínense que esta escuadrilla de 5 aviones era experta en navegar en el Caribe, pertenecían a las Fuerzas Armadas norteamericanas y no estaban, obviamente, sobrevolando esa zona en un día de tormenta, ni de huracanes, ni de catástrofe. Por supuesto, nada se encontró al respecto y esto provocó, lo que decíamos recién, el origen de la famosa leyenda y del análisis tan documentado de los fenómenos extraños de magnetismo que se produce en el Triángulo de las Bermudas. Voy a traer a cotación antes de analizar desde el punto de vista espiritual, es decir, de la información que fue dada por los hermanos de otras dimensiones acerca de lo que suceden en los portales dimensionales, si es que los tenemos, si es que están en la Tierra y qué son. El testimonio de un deportista famoso, fallecido recientemente en el año 2016, Enzo Mallorca, que fue un campeón mundial de inmersión en apnea, es decir, un campeón mundial de natación que realizaba inmersión sin tanques de oxígeno, era campeón mundial por sostener la respiración. Ustedes saben que la natación en apnea es muy complicada. Solamente algunas tribus, especialmente de islas, de zonas de Madagascar, de Nueva Zelanda, es decir, gente que se tiene que valer de la pesca con medios primitivos, puede registrar récords de varios minutos, hasta 10 minutos bajo el agua, sin tener la ayuda de una asistencia artificial de oxígeno. Bueno, Enzo Mallorca era famoso por haber nadado en las aguas del Caribe. En una conferencia que dio casualmente en Catania, en Sicilia, a su regreso de lo que le llamábamos el Triángulo Maldito, le preguntaron a él qué opinaba sobre el Triángulo de las Bermudas. Y Enzo Mallorca dijo: ¿Triángulo Maldito? Esta zona está bendecida porque en ella se encierra tanta abundancia de tesoros y de luz para quien quiera llegar a ser rico de espíritu. ¿Usted tiene idea de qué es lo que produce estas situaciones de imponderabilidad? Enzo dijo: el denominador común de todas las desapariciones es que a menudo el mar de la Florida se convierte inexplicablemente en un color blanco lechoso fluorescente. La visibilidad desciende casi a cero y esto lo atestiguan desde Cristóbal Colón en su diario de a bordo, Platón y los indígenas del lugar que narran sobre pueblos antiguos castigados por el Padre. También los astronautas norteamericanos han descrito este fenómeno observado desde el espacio. Yo mismo, al despertarme una mañana en la costa de Bimini, en las Islas Bahamas, a las 5 de la mañana, saliendo sobre la cubierta del barco,
encontré el mar encendido de color verde esmeralda lechoso, como si estuviese pintado de una coloración que irradiaba luz. ¿Usted ha encontrado algo bajo las aguas?, le preguntaron a este experto nadador. Andros es una isla circundada por un lecho de pocos metros, lleno de cisternas de aguas celestes, llamadas agujeros azules por los indígenas, u ojos de ángel, por su coloración totalmente distinta a la coloración del mar circundante. Estos agujeros están totalmente conectados entre sí por una densa red de túneles que lleva en las paredes la huella del trabajo del hombre. Dentro hay corrientes marinas violentas que hacen imposible la exploración y el descenso. Frente a la laguna de Bimini se yergue bajo las aguas una muralla de rocas ciclópeas, muy altas, en fila, como soldados, que de la costa bajan hasta el peldaño oceánico. Solo los hombres titanes, los del pasado, han podido construirla. Cuando le preguntan a quién se refiere, Enzo dice: estoy hablando de los atlantes, no tengo la menor duda. En las paredes de la muralla se identificaron anomalías magnéticas aterradoras. Bueno, amigos, está claro que dentro del planeta Tierra han habido y pueden haber alteraciones de espacio-tiempo. Ha habido casos y testimonios de gente que ha sido, entre comillas, volatilizada, no dejando ninguna sugerencia evidente de cuáles han podido ser las causas de su desaparición. Estamos hablando de fenómenos que la física actual no describe perfectamente, pero ya alcanza a contemplar, porque desde el estudio de los agujeros negros se ha empezado a comprender que tanto la alteración del espacio-tiempo cerca de un agujero negro, es decir, de una estrella de gran masa, como algún otro fenómeno similar que se pudiera dar tal vez en el planeta, podría producir esto que Einstein y su colaborador Rosen llamaron los puentes de Einstein-Rosen, aquello que nosotros llamamos agujeros de gusano.